Buenas tardes y bienvenidos. Con motivo del mes del cáncer de vejiga, cuyo 5 de mayo, llevaremos a cabo diferentes seminarios. Mi nombre es Carlos Mercader y voy a ser el encargado de moderar la sesión de hoy. Bajo el título Efectos secundarios en el tratamiento del cáncer de vejiga, durante este seminario diferentes aspectos de interés para los pacientes con cáncer de vejiga, así como sus familiares y cuidadores. Los ponentes con los que contamos hoy son Dr. Calderero Aragón, jefa del Servicio de Oncología del Hospital General San Jorge de Huesca y vocal de formación continuada de la Junta Directiva del Grupo Español de Oncología Genitourinaria SOGUR. Y por otro lado, la doña Isabel López Domínguez, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Cada una de ellas dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos para su exposición individual, tras la cual, le daré paso a una ronda de preguntas, la cual podrán consultar con ellas cualquier duda. Pueden ir realizando las preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación, en el apartado Preguntas. Sin más dilación, voy a dar paso a la doctora Verónica Calderero Aragón. Muy bien, doctora, cuando quieras. Problemas logísticos. Ahora. ¿Se ve la pantalla completa? Se ve la presentación PowerPoint. Falta darle a compartir la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Voy a ver si puedo minimizar. Se ve completa, pero yo no. Intento minimizar ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Tal y como ha comentado el compañero, yo soy la doctora Verónica Calderero, soy oncólogo médico del Hospital San Jorge de Huesca y voy a hablar en los próximos minutos de cuáles son los efectos secundarios asociados a los tratamientos para el cáncer de vejiga. He intentado hacer una presentación muy simple y muy sintética que os pueda resultar de utilidad y espero que así sea, que los términos que utilice no sean excesivamente médicos y puedan ser de fácil comprensión. Vamos a hablar fundamentalmente de los tratamientos. Es que, disculpadme, pero me sale la conexión en mitad de la pantalla y no veo la presentación. No sé si me puedes ayudar, el moderador. Es que me sale la plataforma en mitad y no me deja ver las diapositivas. No sé si esto lo puedo eliminar de aquí. Igual lo puedes coger y arrastrar hacia una esquina. Ya lo intento, pero no me deja. Ahora, hola, doctora. Vale. No sé si efectivamente arrastrándolo o hay un botón de minimizar en Mac, que es el que es verde, el que es amarillo. Bueno, en una esquinita, a ver si así no puedo verlo perfectamente. Vale, se le ve perfectamente. Gracias. Pues vamos a ellos. Vamos a hablar a lo largo de la ponencia de los tratamientos intravesicales, de tratamientos quirúrgicos, de tratamientos sistémicos, fundamentalmente quimioterapia, inmunoterapia y alguna referencia a los nuevos fármacos. En lo referente a los tratamientos intravesicales, son aquellos que se administran después de haber hecho una resección transuretral del tumor, es decir, sabéis que los urólogos entran con un aparatito a través de la uretra y limpian el tumor intravesical. Los tratamientos intravesicales se administran fundamentalmente para reducir el riesgo de recidiva. Hay dos tipos de tratamientos intravesicales, la mitomicina C, que es una quimioterapia que se administra dentro de la vejiga, y la BCG, o también conocida como bacilo de Calmette-Guerin, que es fundamentalmente el bacilo de la tuberculosis. La administración de la mitomicina C intravesical produce sobre todo alteraciones de la piel, picor, erupción cutánea, dermatitis y fundamentalmente molestias sobre la vejiga, donde produce una irritación química. Produce fundamentalmente cistitis, disuria, que son molestias al orinar, aumento de la micción nocturna, aumento de la frecuencia de la micción, irritación local de la pared de la vejiga. Algunos pacientes manifiestan náuseas y vómitos y algunos de ellos, pocos, porque normalmente son tratamientos bien tolerados, presentan mielosupresión, que es una afectación de las defensas, de las plaquetas y de los glóbulos rojos. Es raro que presenten síntomas respiratorios.
Otro de los tratamientos que se administran a nivel intravesical, que probablemente alguno de vosotros lo hayáis oído cuando se administran en hospitalería las famosas instilaciones o lavados intravesicales, se pone dentro de la vejiga bacterias del bacilo de la tuberculosis con un intento de estimular la respuesta inmune del organismo frente a las paredes de la vejiga. Este tipo de tratamientos tiene como efecto secundario cistitis, síntomas irritativos, hematuria, que es el sangrado por la orina, prostatitis, y algunos de los pacientes pueden presentar fiebre, molestias articulares o síntomas como una posible infección que en algunos casos, en pacientes que están inmunodeprimidos, puede incluso llegar a desarrollarse una tuberculosis activa, cosa que es extraordinariamente infrecuente, pero bueno, no imposible, y eso hace que este tratamiento esté contraindicado, no se pueda administrar en aquellos pacientes que tengan su sistema defensivo comprometido. Y en algunos casos presentan reacciones alérgicas. Este tipo de tratamiento se tolera peor que la mitomicina, pero la mayor parte de los efectos secundarios son leves y los efectos secundarios más o menos graves o importantes aparecen en menos del 5% de los pacientes. La mayor parte de vosotros ya conoceréis la jerga a la que me voy a referir ahora en cuanto a la resección transuretral, la cistectomía, por los abordajes quirúrgicos a los que algunos de vosotros habéis sido sometidos. Y tengo que deciros que los efectos secundarios y el impacto en la calidad de vida que tienen todos estos abordajes están condicionados fundamentalmente por el tipo de intervención y por la derivación quirúrgica que se ha utilizado. Muchos de vosotros habéis sufrido lo que se llama resección transuretral. Los efectos secundarios de este tipo de intervención, que como os he comentado, no consiste más que en la resección del tumor introduciendo un aparato a través de la uretra, generalmente los efectos secundarios son leves, no duran mucho y no van más allá de molestias locales y en algunos de los casos sangrado leves. Los pacientes a los que se somete a cistectomía hay que extirpar toda la vejiga. En los hombres, además de la vejiga, el cirujano tiene que llevarse la próstata y las vesículas seminales, y las mujeres, además de la vejiga, los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello del útero y una pequeña parte de la vagina. Los efectos secundarios, la alteración en la calidad de vida y aquellas alteraciones que notéis a posteriori dependen fundamentalmente del tipo de derivación quirúrgica que os haya hecho el cirujano y de si portáis o no una ostomía, que es la salida de la orina a través de la pared, o si el cirujano os ha hecho lo que se conoce una neovejiga, en la que se construye la vejiga a partir de pared del intestino delgado. Muchos de vosotros tenéis que aprender a convivir con las famosas ostomías, sobre todo en el tipo de derivación que se llama Bricker, estaréis ya un poco familiarizados con esto. Y el paciente tiene un orificio en la pared a través del cual sale la orina y bueno, tiene que aprender a convivir o a insertar eso en su vida cotidiana, utilizando bolsas con distintos tipos de pieza, con grifo, sin grifo, a veces incluso tienes que utilizar algún tipo de sistema de sujeción como los cinturones ajustables. Dependiendo del tipo de reconstrucción, precisáis de aprender a cómo vaciarlo, a ver cómo manejarse con la bolsa urostomía o si en algunos casos precisáis incluso de realizaros autosondaje. Todo esto da lugar a un circuito anómalo de la orina que frecuentemente se complica con infecciones, escapes de orina, pérdidas, la aparición de piedras en la bolsa, problemas de obstrucción, etcétera, etcétera. Y hay que ser especialmente cautos en aquellos pacientes en los que se ha hecho una neovejiga a los problemas de absorción. Hay que tener en cuenta que la vejiga habitualmente no absorbe electrolitos, no absorbe iones, el magnesio, el calcio, el ácido clorhídrico, etcétera, etcétera, pero cuando se reconstruye la vejiga con pared de intestino, todo esto se absorbe como si fuera contenido intestinal normal, con lo cual puede dar lugar a una serie de trastornos electrolíticos en sangre que llevan a los trastornos del calcio, del pH, a la pérdida de densidad ósea, etcétera, etcétera. Todo esto lo controla el urólogo de forma habitual en las visitas rutinarias. Hay que tener en cuenta además que la cistectomía radical, este tipo de cirugía que se lleva la vejiga de forma completa, altera la función sexual del varón porque se extirpan las vesículas seminales y aparecen lo que se llaman orgasmos secos y frecuentemente se asocian con otro tipo de problemas como trastornos en la capacidad de erección y algo muy parecido en las mujeres en las que como se toca determinados sistemas de inervación de la pelvis, los nervios de la pelvis, y además normalmente se extirpa parte de la vagina, pues las relaciones son más dificultosas y menos placenteras. Esto en cuanto a los tratamientos locales.
Si nos vamos a los tratamientos sistémicos, son aquellos que se administran en todo el organismo para controlar la enfermedad allá donde se encuentre. Habitualmente, la inmensa mayoría de los fármacos son de administración intravenosa, aunque empiezan a haber algunos ya de administración oral. Quizás nos hayáis oído decir a los oncólogos, lo administramos con intención neoadyuvante. Son los tratamientos que se administran antes de la cirugía. Los adyuvantes después de la cirugía para controlar la enfermedad, o a veces los administramos cuando la enfermedad está avanzada en el contexto de enfermedad irresecable o metastásica. En algunos casos se administra también radioterapia, sobre todo cuando hay enfermedad local para preservar la vejiga o con intención paliativa en algunos escenarios. Yo os voy a hablar sobre todo de la quimioterapia y de la inmunoterapia. Es muy importante para mí en estos poquitos minutos que me quedan que distingáis cuáles son las diferencias entre la quimioterapia y la inmunoterapia y con eso centrarnos un poco en la diferencia en los efectos secundarios. Para explicaros el efecto de la quimioterapia os pongo el ejemplo de un organismo sano en el que aparece un tumor. La quimioterapia, a fin de cuentas, es un tóxico que se administra a todo el organismo y que elimina el agente maligno, pero elimina también nuestro sistema defensivo. De ahí que en los controles analíticos pues veamos que han bajado las plaquetas, las defensas, los glóbulos blancos, que cae el pelo, las uñas, es decir, todas las células sanas son afectadas también por este tóxico que se llama quimioterapia y que intenta eliminar el agente maligno. La inmunoterapia tiene un mecanismo de acción muy distinto. Tenemos un organismo sano, tenemos un tumor y entonces lo que hace la inmunoterapia no es un agente tóxico que afecta a nuestras defensas y las disminuye, sino que las potencia, las multiplica de una manera muy importante. Y con todo eso lo que conseguimos es frenar la evolución y contener el crecimiento del tumor. Esto hará que los efectos secundarios de ambos tratamientos sean bien distintos y ahora lo veremos en las próximas diapositivas. Lo que referente a los quimioterápicos para el cáncer uroterial se han utilizado históricamente algunos como el metotrexate, la vinblastina, aunque los más habituales a día de hoy son fundamentalmente los platinos, el cisplatino y el carboplatino, que probablemente hayáis oído en la consulta, la gencitabina y los taxanos. Todos estos, por el efecto que os he comentado tóxico sobre las células sanas, producen alopecia, náuseas, vómitos, cansancio, toxicidad renal, algunos de ellos neurotoxicidad. El medicamento se deposita en las terminaciones nerviosas, en el pequeño cableado de las manos y de los pies y a veces os queda una especie de hormigueo residual. Imagino que probablemente alguno de vosotros me preguntaréis por ello después. Y también lo que hemos comentado, mielosupresión, afecta a las células buenas de la sangre y produce anemia, plaquetopenia y leucopenia, bajada de defensas. En lo referente a los efectos secundarios de la inmunoterapia no tiene absolutamente nada que ver con la quimioterapia y se deben fundamentalmente al exceso de reacción de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de defensa, frente a las propias estructuras. Voy a utilizar algunos dibujos también para que podáis entenderlo de una forma sintética. Tenemos nuestro organismo, que a fin de cuentas es nuestra casa, y el tumor, que es un ladrón que se nos ha metido en el interior. Entonces, lo que ocurre con la inmunoterapia es que potenciamos todos nuestros francotiradores en el exterior. Los francotiradores se ponen a disparar a toda velocidad para intentar hacerse con el ladrón. Mientras tanto, en ese fuego abierto podrán romper algún cristal, algunas cortinas, algún agujero en la puerta, es decir, lo que van a generar este exceso de respuesta contra el ladrón es algún efecto colateral frente a nuestras propias estructuras. De ahí que los efectos secundarios de la inmunoterapia se deban fundamentalmente a la inflamación de la piel, dermatitis, a la inflamación de los pulmones, neumonitis, con la aparición de tos y falta de aire, inflamación articular, artritis, alteración de las glándulas hormonales, aparición de tiroiditis, etcétera, etcétera. Este tipo de medicamentos puede exacerbar los procesos autoinmunes. Pacientes que tienen artritis reumatoide, lupus, oncolitis ulcerosa, etcétera, son pacientes a los que no se puede administrar la inmunoterapia porque se pueden poner mucho peor. En general, los inmunoterápicos son fármacos con mucha actividad ante la enfermedad y muy bien tolerados. Estos efectos secundarios aparecen en un pequeño porcentaje de los casos y habitualmente son reversibles detectándolos a tiempo y poniendo tratamiento. En lo referente a los nuevos fármacos, tengo que deciros que por fortuna para todos vosotros el desarrollo de nuevos medicamentos en el cáncer uroterial de vejiga está siendo tremendo en los últimos años, tanto en la enfermedad precoz como en la avanzada.
Están en auge múltiples combinaciones de fármacos, combinaciones de quimioterapia, inmunoterapia, combinaciones de inmunoterapia con inmunoterapia o inmunoterápicos con terapias dirigidas. Recientemente se han aprobado por la Agencia Americana del Medicamento y alguno de ellos por la Europea también, fármacos con un mecanismo de acción novedoso, que puede ser que alguno de los que nos estéis escuchando al otro lado ya hayan sido sometidos a estos fármacos, como son el enfortumab vedotin o el erdafitinib. En la medicina y la biología está evolucionando a una velocidad de vértigo. Los nuevos fármacos son tremendamente inteligentes. Este fármaco, el enfortumab vedotin, que utilizamos habitualmente en pacientes con enfermedad metastásica que han fallado a otros tratamientos, se trata de un anticuerpo monoclonal que reconoce una proteína que solamente expresan las células de cáncer de vejiga, que es la antinectina 4, se ponen sobre esa proteína y liberan directamente a nivel local un quimioterápico, un inhibidor de microtúbulos que llamamos los oncólogos. Los efectos secundarios más comunes de estos fármacos se parecen también a las quimioterapias: cansancio, caída del cabello, disminución del apetito, alteraciones del gusto y también neuropatía periférica, que, como os he comentado antes, es un adormecimiento de las puntas de las manos y de los pies porque se afecta al pequeño cableado que lleva el estímulo nervioso a las partes más finales de las manos y de los pies. Y este tipo de medicamentos puede producir también erupción cutánea. El erdafitinib es todos estos fármacos, terapias dirigidas, de estos inteligentes que están en enorme desarrollo últimamente, y va dirigido a algunas mutaciones específicas. El futuro de la oncología y el futuro para todos vosotros es el desarrollo de fármacos dirigidos a mutaciones específicas que presenta el paciente o dentro del tumor y cuya actividad va dirigida específicamente a esa alteración genética. El erdafitinib es un fármaco que va dirigido a una mutación genética, el FGCR, y que es de administración oral, es el primer fármaco de administración oral que se administra para este tipo de tumores y que puede producir sobre todo inflamación e irritación de las mucosas de la boca, alteraciones de las uñas y alteración de las palmas y de las plantas, lo que conocemos nosotros como síndrome de mano-pie. Aún no está disponible para la práctica clínica habitual en España, pero imagino que lo estará próximamente. Y nada más, ciñéndome un poquito al tiempo que me habían otorgado y ya como conclusión, deciros que el cáncer urotelial requiere de un abordaje multidisciplinar y está presentando un enorme desarrollo terapéutico en los últimos años. Todos los especialistas implicados, los urólogos, los radioterapeutas, los oncólogos, debemos de dar soporte a los pacientes en todo momento para el manejo de los efectos secundarios, y es prioritario mantener la calidad de vida durante y después del tratamiento oncológico. Con lo cual, invitaros a todos pues, a apoyaros en vuestros especialistas, en todos los sentidos. Los urólogos en lo que se refiere al abordaje quirúrgico y el control de las ostomías, las consultas de enfermería específica, los oncólogos, las enfermeras de oncología, etcétera, etcétera. Estamos todos indudablemente para ayudaros en todos los sentidos y conseguir que los tratamientos os permitan mantener vuestra calidad de vida. Y esto es todo. Un saludo. Muchas gracias, doctora, por su intervención. A continuación, doña Isabel López Domínguez nos hablará de las necesidades psicológicas de los supervivientes de cáncer. Cuando quiera. Vale, pues os comento un poquito. Vamos a comentar en principio pues, unos aspectos básicos, ¿no? El cáncer es una enfermedad que afecta al paciente de forma global en todas las áreas de su vida, en la física, emocional, familiar, sexual, laboral o académica, social o incluso en la recreativa y de ocio. Es muy importante también tener en cuenta que genera un impacto en el paciente y en su familia, en las personas que forman su entorno más cercano. Y luego, a nivel psicológico, también es importante que nos centremos en las necesidades individuales de cada paciente, ya que en el caso de los efectos secundarios, lo que para mí puede ser muy importante, para otro paciente no lo puede ser tanto, ¿no? Para alguien puede ser muy importante el hecho de que el tratamiento con quimioterapia le haga perder el cabello y a lo mejor para mí eso tiene menos significación y yo estoy más centrada pues, en otros aspectos relacionados con la urostomía o con las relaciones de pareja, ¿no? Entonces es importante que preguntemos al paciente cuáles son esas necesidades, qué es lo importante para él de todo su proceso.
Luego, bueno, había hecho un pequeño resumen de los principales efectos secundarios de los tratamientos y todo eso, pero bueno, lo ha explicado la doctora Verónica Calderero fenomenal, entonces voy a pasar rápidamente, ¿no? Algún efectos secundarios a los que les suelen dar bastante importancia son los derivados de la cistectomía radical, la pérdida de la función de la vejiga y la posible urostomía, como ha explicado ella. También son bastante importantes las disfunciones sexuales que se producen tanto en hombre como en mujer. Ella ha comentado la doctora Calderero pues la disfunción eréctil, la dificultad en la eyaculación, la dificultad de la lubricación vaginal o la pérdida de la función reproductora. La quimioterapia, pues un poquito también lo que ha dicho ella, caída del pelo, anemia, cansancio, náuseas, vómitos, bueno, pues toda esta variedad de síntomas. La radioterapia también tiene diferentes efectos secundarios que normalmente se centran en las zonas del sistema urinario, del intestino y de la pelvis, y decir que normalmente es en un porcentaje muy pequeño de los pacientes que se dan estos efectos secundarios o los efectos secundarios graves. Luego estaría la inmunoterapia y la terapia dirigida, que la doctora ha explicado también fenomenal, así que no me detengo para no insistir en lo mismo. Y ahora pues os voy a hablar un poquito de mi parte, ¿no? Del manejo psicológico. Voy a describiros porque es un caso muy complejo y cada uno de los síntomas efectos secundarios de los tratamientos puede desencadenar multitud de síntomas, ¿no? Un mismo síntoma nos puede desencadenar problemas de ansiedad, problemas de depresión, conflicto con nuestra imagen corporal, problemas de sexualidad, ¿no? Entonces es un campo muy complejo y muy abierto como para explicarlo todo en 20 minutos, ¿no? Sí que os voy a dar unas pequeñas pautas que vosotros como pacientes podéis utilizar pues, para intentar mitigar esta sintomatología derivada de los efectos secundarios. Pero es muy importante y me gustaría resaltar que vosotros podéis utilizar estas pautas u otras estrategias que hayáis utilizado vosotros en otras ocasiones y os hayan sido útiles, pero puede que no os servéis mejoría, ¿no? Que estas pautas pues las pongáis en práctica y digáis, pues mira, lo estoy intentando, pero no noto que yo mejore, ¿no? Entonces, en ese caso sí que es importante consultar tanto a los miembros del equipo médico vuestro de referencia, pues como ha dicho la doctora, al oncólogo, al cirujano, al personal de enfermería, a todas esas personas, o incluso acudir a un profesional de la psicooncología para que nos ayude, ¿no? Porque a veces pues tienes la sensación de que estás intentando pues mejorar, pones todo de tu parte, pero aún así no consigues mejorar, ¿no? Entonces es importante pues que acudas a un profesional para que te ayude. Las reacciones emocionales asociadas a los efectos secundarios de los tratamientos son estas que os pongo aquí, ¿no? Son muchas más, pero bueno, un resumen para que os hagáis una idea. Preocupación, nerviosismo, tristeza, miedo, incertidumbre. Es importante recalcar que son reacciones psicológicas normales, ¿no? Y que se dan a lo largo de todo el proceso, desde el diagnóstico, durante los tratamientos, posteriormente a los tratamientos y, por supuesto, como consecuencia de los efectos secundarios, que es el tema que estamos tratando aquí hoy. Estas reacciones emocionales suelen ir asociadas pues, a problemas de imagen, como he dicho antes, autoestima, de sexualidad, de pareja y dificultan la adaptación a la enfermedad y el desarrollo normal de las actividades de la vida diaria, ¿no? Y como he dicho al principio, porque lo repito porque es muy importante, tienen un impacto en todos los ámbitos de la vida del paciente y también de las personas de su entorno. Y ahora voy a centrarme en diferentes manifestaciones psicológicas, os voy a explicar y os voy a poner unos ejemplos de cada una de ellas y luego ya os daré unas pequeñas pautas de lo que vosotros podéis hacer, ¿vale? Una de las manifestaciones psicológicas más frecuentes es la sintomatología ansiosa, ¿no? Se presenta pues, por medio de síntomas físicos de ansiedad como puede ser la taquicardia, la sudoración, la hiperventilación, la boca seca. Luego, a nivel cognitivo, se presentan lo que nosotros llamamos rumiaciones, ¿no? Preocupaciones excesivas y durante mucho tiempo, ¿no? Pensamientos que están en nuestra cabeza y que le damos muchas vueltas y no somos capaces de salir de esa dinámica. También miedo, incertidumbre.
O luego también aparecen en el plano conductual pues conductas de evitación de la situación ansiógena, ¿no? O de querer evitar esa situación, ¿no? De buscar excusas o buscar la manera de cómo puedo no enfrentarme a ese momento, ¿no? Y ahora unos ejemplos de esta sintomatología, ¿no? Porque me diréis, ¿y cómo sería? Pues, por ejemplo, al recibir la quimioterapia a veces aparecen síntomas de nerviosismo porque empezamos a pensar en los posibles efectos secundarios que nos provocará, ¿no? Empezamos a tener pensamientos pues, del tipo si esto me va a aparecer, se me caerá el pelo, no se me caerá el pelo, se me va a caer desde el principio de la quimioterapia, se me va a caer después, me han dicho que me corte el pelo, me lo corto, no me lo corto, no me voy a ver bien. Pues todo este tipo de pensamientos generan ansiedad a nivel cognitivo, pero también lo podemos notar a nivel físico, ¿no? Podemos notar que nos empezamos a poner más nerviosos, que notamos como el corazón se nos acelera la respiración, ¿no? Esos serían síntomas de ansiedad, ¿no? Otro ejemplo sería, pues, previo a la intervención quirúrgica para hacernos la cistectomía, y ya nos han dicho que nos van a colocar una bolsa, una urostomía, ¿no? Y tenemos pensamientos anticipatorios sobre las dificultades que vamos a encontrar posteriormente, por ejemplo, para retomar nuestras actividades sociales con normalidad, ¿no? De repente empezamos a pensar, ¿y si quiero salir fuera a cenar? Y cuando estoy fuera de casa tengo que cambiar la bolsa, y si no puedo hacerlo, y si cuando estoy cenando de repente noto que hay alguna pequeña fuga o la bolsa se puede romper y olerá mal, se notarán los demás el dolor, el olor, perdón, a lo mejor todo el mundo sabe que llevo la bolsa, se me nota con la ropa, ¿no? Pues todo este tipo de pensamientos pues también desencadenan, son ejemplos de sintomatología ansiosa. ¿Qué puedo hacer yo para manejar esta sintomatología? Algo que voy a repetir un montón de veces y que vais a pensar que soy un poco pesada, es tener en cuenta de que todas las emociones son válidas y todas las emociones tienen una función adaptativa. O sea, es normal tener pequeños síntomas de ansiedad, ¿no? Al final los síntomas de ansiedad son un poco los que nos preparan para la supervivencia en situaciones extremas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo y que se ve muy fácil, que es, si tú estuvieras en la selva y aparece un león, pues esos síntomas, ese cuerpo, las palpitaciones, la sudoración, todo eso es lo que prepara el cuerpo para la acción, para huir del león y de la supervivencia, ¿no? Entonces es importante, esa emoción tiene una función adaptativa y tenemos que sentirla, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces se nos desata esa misma emoción en situaciones en las que no sería normal porque no tenemos que sobrevivir, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que las funciones todas son válidas, que tienen su función y que hay que normalizarlas, ¿no? Y una vez que ya le damos esa interpretación y normalizamos, pues os voy a decir cosas que podéis hacer un poquito pues, para manejar esta ansiedad. Os puede ayudar buscar información sobre los efectos secundarios, sobre cuáles son los efectos secundarios que son normales con el tratamiento que estáis siguiendo, si es normal que te aparezca el cansancio, si es normal que la caída del pelo, ¿no? ¿De dónde podemos obtener esta información? Es importante que no vayamos porque lo primero que se nos ocurre es ponerlo en Google, ¿no? Lo que pasa es que Google sabe mucho y ahí puede escribir cualquier persona cualquier cosa y puede no devolvernos información que sea fidedigna. Es importante que consultéis en fuentes que sean fiables, pues con vuestro oncólogo, con el cirujano en caso de que sean relacionados con la cirugía. Podéis visitar páginas de sociedades científicas, páginas de asociaciones donde se ofrecen información pues, de todo este tipo, ¿no? También para toda esta sintomatología que os comentaba, pues esta hiperventilación, la respiración agitada, las palpitaciones, la sudoración, todo eso podemos utilizar técnicas de relajación, ¿no? La más sencilla, y creo que es una que está bastante extendida, que todos conocemos, es la respiración diafragmática. Eso nos puede servir para bajar toda esta sintomatología. También podemos utilizar técnicas distractoras.
Bueno, no pongo ahí nada porque bueno, yo creo que es una cosa que se entiende más o menos bien. Sería pues entretenernos con algo, distraer la mente de esos pensamientos, de esa sintomatología, ¿no? ¿Qué actividades podrían ser? Yo creo que lo que es importante es que primero que sean actividades que nos gusten, por supuesto, y luego también que sean actividades que impliquen concentración, ¿no? Porque hay gente que me dice, pues me pongo la radio o me pongo la televisión. Pero bueno, la televisión a veces la tenemos ahí como un ruido de fondo y no es rápido desconectar y conectar otra vez con los pensamientos que nos están inquietando, que nos están preocupando, ¿no? Por ejemplo, pues algo que requiera concentración, hacer sudokus, hacer puzzles o algún tipo de actividad compartida con otras personas, ¿no? Algo que requiera concentración y que realmente yo esté concentrada en la tarea que estoy haciendo y no dé cabida pues, a esa sintomatología y a esos pensamientos. Y luego también muy importante y unido a esto, pues la realización de actividades gratificantes, ¿no? De obtener reforzadores positivos que nos hagan sentir bien. Ahora vamos con la sintomatología un poco depresiva, ¿no? Con el estado de ánimo bajo. Tenemos síntomas como tristeza, bajo estado de ánimo, apatía, desgana, desmotivación. A veces también aparece el llanto, tenemos una sensación como de debilidad general, de cansancio, de que no tenemos fuerzas, ¿no? Y a veces esto nos lleva un poquito pues, a separarnos de las personas de nuestro alrededor, ¿no? A aislarnos, a meternos un poquito en nuestra burbuja. Ejemplos de sintomatología depresiva, pues la sensación o el sentimiento de que tu vida a partir de ahora no va a ser la misma, de que tu vida ahora va a pasar pues, de una vida plena en la que te desarrollabas en todos los aspectos, en la vida social, en la vida familiar y tal, que vas a pasar a ser el rol de enfermo, ¿no? Porque de repente pues, tu vida se empieza a reducir pues, a citas médicas, a pruebas, pasas mucho tiempo en el hospital, ¿no? O hay días simplemente que tienes esa sensación de que no te apetece, no tienes ganas de nada, ¿no? Y si te dejaran o si pudieras, incluso te quedarías todo el día en la cama, ¿no? Estos son ejemplos de sintomatología depresiva. ¿Cómo podemos manejar? Repito, todas las emociones son válidas y tienen su función y hay que normalizarlas, la tristeza, la apatía, todo esto que os comento también. Es importante permitirse el tiempo necesario para recuperarse tras los tratamientos. A veces se puede confundir un poco la sintomatología depresiva con otras cosas derivadas de los tratamientos, ¿no? Porque los tratamientos también generan debilidad, a veces generan cansancio, necesitamos bajar el ritmo, ¿no? Entonces también es importante estar atentos a eso. Si ha pasado el tiempo un poco de la recuperación y ya es momento de irse iniciando en la vida diaria, en la rutina, y sigues notándote así, es posible que sea sintomatología depresiva. ¿Vale? También es importante que nos planteemos objetivos realistas, ¿no? Expectativas realistas. Al final estamos pasando por un proceso, estamos sometidos a tratamientos que tienen muchos efectos secundarios, que a nivel tienen un importante impacto a nivel psicológico, ¿no? Y desde el primer minuto querer que has acabado con los tratamientos o que ya estás en ellos, querer estar como estabas previo a la enfermedad, es un objetivo poco realista que al final no vamos a poder conseguir y lo que nos va a llevar es a la frustración, ¿no? Entonces es importante, pues eso, plantearse expectativas adecuadas a la situación, al momento en el que nos encontremos, sobre todo físico, y marcarnos objetivos sencillos y fácilmente alcanzables a corto plazo. Un ejemplo que suelo poner yo es que yo soy bastante poco deportista y de repente, pues si yo quiero mañana, digo, pues bueno, Isabel, mañana vas a correr una maratón, vas a correr 42 kilómetros. Pues evidentemente es algo imposible, ¿no? Porque yo no corro en mi vida habitual más que para coger el autobús, con lo cual marcarme ese objetivo de hacer 42 kilómetros es nada realista. ¿Qué pasa? Que si lo intento, pues correré 100 metros, 200 metros, lo que pueda, pero no podré, acabaré cansada y acabaré muy frustrada porque no he conseguido lo que quería. ¿Yo puedo correr 42 kilómetros? Pues bueno, si me lo propongo a lo mejor lo puedo conseguir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues marcándome objetivos sencillos, objetivos poco a poco, que sean fácilmente cumplibles. O sea, si tengo que empezar por correr 2 minutos cada día, pues correré 2 minutos y como lo voy a ir consiguiendo, me voy a ir motivando.
al siguiente voy a marcarme 3, 4, poco a poco, hasta que al final pues pueda lograr mi objetivo o por lo menos pueda acercarme a mi objetivo. Puede parecer ridículo decir voy a correr 2 minutos, pero es mucho mejor que nos marquemos un objetivo que es muy sencillo, que podamos conseguir para evitar la frustración. ¿Vale? La enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos que van apareciendo, aunque nos hayan informado y sepamos que son así, nos pueden dar una sensación de que tenemos falta de control sobre nuestro propio cuerpo o sobre nuestro propio proceso de enfermedad. El hecho de que también los médicos pues, nos vayan guiando, aunque finalmente las decisiones sobre el tratamiento las toma el paciente, pero el hecho de que te vayan pautando, te vayan un poco organizando pues, cuando tienes las consultas, cuando tienes las sesiones, cuando tienes que dar el tratamiento, también puede favorecer esa sensación de falta de control, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para luchar contra eso? Porque al final la falta de control es algo que genera mucha incertidumbre, ¿no? Pues tomar el control en las decisiones que dependan de uno mismo. En pequeñas decisiones del día a día, pues elegir la comida, elegir los horarios para nuestras rutinas, los horarios, pues si salimos a pasear, pues el horario para dar el paseo o el horario para nuestra rutina de la ducha y del aseo, o elegir dentro de las opciones posibles alimentación, ¿no? Pues pequeñas decisiones, pues si quiero recibir visitas en casa o no quiero recibirlas, o si quiero salir, pues esas pequeñas decisiones, tomar el control, no dejarnos. Y una vez más, búsqueda de actividades gratificantes y reforzadores, ¿no? Cuando tenemos sintomatología depresiva, normalmente estamos en ausencia de reforzamiento positivo. No hay cosas positivas a nuestro alrededor o no las vemos, ¿no? Pues el hecho de buscarlas, de buscar hacer actividades gratificantes y cosas que nos generen bienestar, nos puede ayudar para superar esta sintomatología. Algo que se ve muy afectado, que lo ha comentado la doctora también, por el tema muchas veces pues porque aparecen alteraciones en la piel o por el tema de la realización de la cirugía con la urostomía y el uso de la bolsa, ¿no? Pues se ve afectada nuestra imagen corporal, ¿no? La imagen corporal está relacionada con aspectos como la sexualidad o la autoestima. Es algo completamente subjetivo. Se basa en nuestras propias percepciones, pensamientos y sentimientos y, por supuesto, está influido por factores sociales. Los tratamientos y sus efectos secundarios pueden alterar nuestro aspecto físico y estas alteraciones llevan aparejadas reacciones psicológicas que pueden influir en la imagen de nosotros mismos como sexualmente atractivos. Y esto condicionará a su vez la respuesta sexual. A veces se manifiesta en dos extremos contrarios un poco. A veces todo esto nos hace necesitar un mayor apoyo, un mayor contacto y para reafirmarnos, o bien proyectamos el desagrado que tenemos sobre nosotros mismos hacia la pareja y a veces llegamos a rechazar el contacto o la actividad sexual. Las secuelas físicas que tenemos pueden ser de dos tipos, pueden ser externamente visibles, como es la alopecia, la palidez, las alteraciones cutáneas que comentaba, cambios de peso, o solo pueden ser visibles en condiciones de intimidad, como sería pues, cicatrices de cirugías o la propia urostomía que estamos comentando. Algunas pautas para manejar estos problemas de imagen corporal. Podemos hacer unas aproximaciones sucesivas de exposición a la propia imagen. ¿Cómo serían estas aproximaciones sucesivas? Pues en el caso de la urostomía, por ejemplo, pues sería observarnos en un espejo. Podemos observarnos en ropa interior, por ejemplo, y centrarnos pues, en los aspectos que han cambiado de nuestro cuerpo, ¿no? Pues si tenemos pues, la aparición de las manchas o el caso de la alopecia, si hemos perdido el pelo o las cejas, o incluso de la urostomía, ¿no? Pues a observarnos y centrarnos en esos aspectos para irnos familiarizando con nuestra nueva imagen. Luego, en el caso de la urostomía, pues te puedes observar lo que es la propia ostomía, tocarla, dejar que tu pareja te observe en ropa interior, que observe los cambios de tu cuerpo, ¿no? Y ir incrementando esto de manera progresiva, de manera gradual. También podemos generar pensamientos alternativos a la crítica
y a distorsiones cognitivas y reforzar los mismos. Normalmente tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos y con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, si por ejemplo piensas que tu cuerpo ya no es atractivo sexualmente o ya no es atractivo para las otras personas por tener una urostomía, un pensamiento alternativo sería centrarnos en otras partes de nuestro cuerpo que sí que nos gustan, ¿no? Pues ver, tengo un cuerpo atlético, tengo una cara bonita, tengo una bonita sonrisa o me gustan mucho mis piernas, ¿no? Centrarnos en otros aspectos del cuerpo que sí que nos resultan atractivas, ¿no? Y no centrarnos solo en esa parte, porque al final la imagen corporal es el conjunto, no se centra solo en un aspecto de nuestro cuerpo. Nuevamente, el uso de técnicas de reducción de la ansiedad, como la relajación, también nos puede ayudar. La planificación de actividades distractoras, lúdicas y que generen sensaciones de satisfacción. Como veis, esto es muy útil en todos los aspectos, ¿no? Porque al final pues estamos generando sensaciones positivas que nos hacen sentirnos bien, a la vez nos distraemos, no nos centramos en estas cosas que nos incomodan tanto o que tanto nos preocupan, ¿no? Y también es muy importante fomentar la comunicación con la pareja, con los familiares y con otras personas que tengamos en nuestro entorno cercano. Con respecto a la sexualidad, pues se manifestaría en problemas del tipo pues, de disfunción eréctil, problemas de lubricación, dispareunia, que es el dolor durante la penetración, disminución del deseo sexual, baja autoestima, percepción de la pérdida de identidad sexual. Es importante recalcar que estos síntomas se pueden deber, como ha comentado la doctora, a aspectos físicos de las intervenciones quirúrgicas principalmente, o también pueden deberse a efectos psicológicos. ¿Vale? Unos ejemplos pues serían estos que tenemos aquí a continuación, ¿no? Me voy a la cama antes que mi pareja y me hago el dormido cuando ella llega a la cama. Con esto que estoy haciendo estoy evitando cualquier situación que pueda desencadenar una interacción sexual. Bien porque no me veo físicamente atractivo, porque no estoy conforme con mi cuerpo o porque tengo miedo pues, de no dar la talla, de no cumplir, bueno, pues todas estas cosas que muchas veces pues, tenemos en nuestra cabeza. También a veces no se habla del tema dentro de la pareja, o sea, el tema de la sexualidad es como un tabú y no hablamos de ello, hacemos como que no nos importa y que es algo que no existe, porque no sabemos cómo abordar el tema o porque no queremos preocupar. Si yo soy la cuidadora de mi marido que tiene, pues ha tenido una intervención quirúrgica con estos efectos secundarios, a lo mejor a mí me preocupa mucho el tema de la sexualidad o me gustaría abordarlo, pero a veces siento un poco como, ¿cómo le voy a hablar de sexualidad cuando él está enfermo? Fíjate, porque lo que está pasando, esto no es importante. Entonces le restamos importancia y al final pues se genera ahí un problema. Algunas pautas que podemos utilizar para afrontar estos problemas relacionados con la sexualidad, pues un poco conocer de nuevo nuestro propio cuerpo, ¿no? Y autoexplorarnos y ver qué es lo que nos gusta, si lo que nos daba satisfacción antes no lo sigue generando o si ahora nos gustan otras cosas o otras vías. También es muy importante respetar los tiempos, no hay que correr, no hay ninguna prisa, podemos llevarlo con tranquilidad. Es importante también que si hay algún tipo de alteración que nos impida de manera temporal o permanente concebir la sexualidad como antes, que podamos explorar nuevas formas de expresar la sexualidad. A veces tenemos un poco la idea o se tiende a pensar que al final para tener una relación sexual completa es necesario que exista el coito, que exista penetración para poder sentir placer o sentir pues, que ha sido realizado de manera satisfactoria, ¿no? Pero en realidad pues hay muchas otras técnicas y hay muchas otras cosas que se pueden hacer que son igualmente placenteras y que nos pueden llevar al orgasmo también. Es muy importante poder comunicarse de manera abierta con la pareja, ¿no? Poder expresarle pues, todas estas preocupaciones o todos estos cambios, poder expresar pues, lo que nos gusta, lo que no, cómo podemos hacer para que sea mejor, cómo nos podemos adaptar en este periodo. Y también muy importante y que a veces yo creo que es una cosa que también cuesta mucho porque es un tema que es difícil de abordar, ¿no? A veces cuesta abordarlo con la pareja, que es la persona con la que compartes la intimidad, ¿no? Pues cuesta abordarlo también con personas que son de fuera, ¿no? Bien porque no creemos que sea importante, bien porque sentimos vergüenza o pudor
o bien porque a veces los profesionales nos parece que no están, que están para el tratamiento, que están para otras circunstancias, pero no están para este tema, que es un poco como que nos parece que tiene que quedar en segundo plano, que no es importante. Por eso me gusta recalcar el hecho de que podemos comunicar todos estos aspectos relacionados con la sexualidad, derivados de los efectos secundarios de los tratamientos, con los profesionales sanitarios que nos atienden, que al final son los que mejor nos pueden aconsejar y nos pueden dar pautas de cómo hacer. Para ir finalizando, un par de aspectos más, unas pautas de autocuidado generales, que también pueden ser de utilidad para un mejor afrontamiento de los tratamientos y de sus efectos secundarios. Realizar ejercicio físico, por supuesto, adaptado a la situación concreta de cada paciente. Ejercicio físico puede ser dedicar unos minutos diarios a caminar, a pasear. Pues nos puede ayudar, aunque parezca paradójico, con el efecto secundario de la quimioterapia, que es el cansancio, y también nos puede ayudar con el insomnio, por ejemplo. El hecho de llevar una alimentación saludable, en caso de que sea necesario, con ayuda de un nutricionista, nos puede ayudar, por ejemplo, pues cuando tenemos estos tratamientos que nos dejan un sabor metálico en la boca, o con el malestar digestivo, náuseas, diarrea. Y también planificar una rutina de descanso y bajar el ritmo cuando sea necesario nos puede ayudar con la fatiga, con la debilidad y de nuevo con el insomnio. Algo que es muy importante es la comunicación. En todo el proceso de la enfermedad y también para sobrellevar los efectos secundarios de los tratamientos, por supuesto. Es fundamental contar con las personas de tu entorno, con el apoyo, ya sean familiares, amigos o pareja, en el caso de tenerla. Es importante fomentar una relación de confianza con ellos y establecer una comunicación adecuada. ¿Cómo puedo mantener una comunicación adecuada? Pues, en primer lugar, el paciente tiene que identificar cuáles son las necesidades que tiene en cada momento, ¿no? Nadie mejor que él para saber lo que necesita, lo que puede o no puede, o lo que quiere o no quiere hacer en cada momento. Es importante respetar los ritmos, cada uno tiene su ritmo propio y a veces pues se necesita ir despacio y es importante respetarlo, ¿no? Debemos tener en cuenta que para el entorno también es difícil. Muchas veces no saben cómo ayudar o qué es lo que necesita la persona enferma, cuáles son sus necesidades. Os pongo un ejemplo, que a lo mejor alguno os sentís un poco reflejados. Nos podemos encontrar con algún cuidador que está continuamente encima de la persona enferma, ofreciéndole cosas. Pues algo de comer, algo de beber, una manta, una almohada para estar más cómodo, o diciéndole vamos a hacer cosas, ofreciéndole conversación, vamos a salir a pasear, diferentes cosas. Es posible que en ese momento pues el enfermo lo que quiere, o sea, no quiere nada o prefiere estar descansando tranquilamente. Pero a veces no sabemos cómo decirle a esa persona esto, ¿no? Porque a veces pues tenemos miedo de que la otra persona se sienta mal o se sienta que le estamos rechazando o se pueda sentir molesto, ¿no? Una manera en la que podríamos comunicarle a la persona esta necesidad sería: te agradezco que estés pendiente de mí y quieras ayudarme, pero en este momento no necesito nada y me gustaría descansar. Si quiero algo, ya te aviso yo. Es una manera un poco de comunicar de manera asertiva pues un poquito lo que necesitas en ese momento y también de agradecer a la persona y de reconocer su esfuerzo por ayudarte, ¿no? Finalmente, también resaltar que una comunicación fluida con la familia ayuda a que entiendan tus emociones, tus necesidades y reduce el riesgo de malestar emocional y de posibles malentendidos. Con respecto a la comunicación, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues como pone aquí en la diapositiva, pedir lo que necesite, compartir las emociones y los sentimientos que me preocupan, incluir si es posible a personas relevantes en la toma de decisiones y también escuchar los miedos y las inquietudes de las personas que tienes alrededor. Con otro aspecto que también he comentado un poquito antes y ya para finalizar es la comunicación con el equipo médico, con los profesionales sanitarios, la comunicación con ellos, ¿no? Para que las consultas médicas se desarrollen de la mejor manera posible y poder aprovechar pues
pues esos momentos que tenemos con los médicos o con los profesionales sanitarios y fortalecer el vínculo que tenemos con ellos, podemos establecer una buena comunicación con ellos que nos facilita la adaptación y la mejora de la calidad de vida del paciente. Puede resultar útil y, como decía antes, pues para aprovechar el tiempo del que disponemos al máximo, preparar las consultas médicas en casa, pues ir haciendo una lista con las preguntas, con las inquietudes, con las cosas que nos notamos, pues con esos efectos secundarios que nos han aparecido, para que cuando vayamos a la consulta no se nos olvide preguntar nada y no nos vayamos luego con la idea de, ay, quería haber preguntado esto y al final me voy con la preocupación para casa. También podemos anotar las cosas importantes que nos diga el médico, pues de cara a que a veces en las consultas estamos un poco nerviosos y no procesamos bien la información, poder revisarlo en casa cuando estemos más tranquilos. Implicarnos en el proceso, mantener un rol activo como paciente, preguntando y participando en la toma de decisiones en la medida que sea posible, también contribuye a mejorar la autoestima y genera sensación de control. ¿Qué puedo hacer en la comunicación con mi médico de referencia, con mi oncólogo, con la enfermera que me pone el tratamiento? Pues confiar en ellos, adoptar un rol activo, llevar un acompañante a las citas y también, cuando busquemos información, muy importante, acudir a fuentes fiables. Y con esto ya estaría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Isabel López. Si les parece bien, podemos comenzar con el turno de preguntas que nos han realizado los asistentes. Tenemos una pregunta para Isabel. ¿Puedo seguir recibiendo ayuda psicológica por parte de asociaciones como GEPAC después de que mi cáncer haya desaparecido? Bueno, es muy buena pregunta porque muchas veces tenemos la sensación de que cuando ya nos dicen que estamos curados o que estamos libres de enfermedad y tal, pues ahí como que es el fin del proceso, ¿no? Que ya estaría, ya podemos retomar nuestra actividad normal, nuestra vida diaria, volver al trabajo y ya podemos hacer de todo. La realidad es que eso no es exactamente así, porque a veces tenemos limitaciones, hemos sufrido cambios, tenemos que adaptarnos a esta nueva faceta y a veces se hace complicado retomar la actividad laboral con normalidad. O pues retomar la vida social, ¿no? Con estos, pues a veces pues estás más fatigado, estás más cansado, es difícil que las personas de nuestro entorno lo entiendan, ¿no? Que te digan, ah, pero si tú ya estabas bien, ¿no? Tú ya estabas curado. O cosas así de este tipo, ¿no? También con respecto a las revisiones médicas, pues a veces se van espaciando en el tiempo, ¿no? Pero tenemos esa incertidumbre porque de repente nos revisaban muy de seguido, pero como ya estamos bien, pues se va espaciando, como es lógico, las revisiones y a veces pues tenemos esa sensación un poco de incertidumbre o preocupaciones al respecto de si podría volver la enfermedad o de síntomas que te notas no poder consultar porque no sabes muy bien a atribuirlos a qué y no tienes al médico tan de mano para consultar. Entonces, aunque tengamos esa sensación de que un poco ahí cuando te dicen que estás ya curado, el proceso acaba, a nivel psicológico todavía puede quedar mucho camino por delante y puedes tener que adaptarte pues, a todas estas situaciones que todavía son muy cambiantes. O sea que por supuesto que se puede recibir tratamiento y en muchos casos se debe recibir tratamiento psicológico una vez que ya te han declarado que no tienes enfermedad. Vale, a continuación tenemos una pregunta para la doctora Verónica. ¿Qué efectos secundarios pueden tener los tratamientos en mi cuerpo pasados unos años del diagnóstico de la enfermedad? Bueno, es una pregunta un poco genérica y difícil de contestar porque depende un poco del tipo de tratamiento que se le haya puesto al paciente. Las cirugías ya vemos que producen una serie de secuelas con las que hay que aprender a convivir, ya lo hemos comentado tanto Isabel como yo, depende un poco del tipo de intervención quirúrgica, tiene el paciente que adaptarse a manejarse con las ostomías o no, hay que ir vigilando periódicamente las analíticas si le han hecho una neovejiga.
En lo referente a las inmunoterapias, habitualmente no producen efectos secundarios a largo plazo. Sí que es verdad que pueden presentarse en los meses después del tratamiento, pero a largo plazo no. Pero las quimioterapias sí. Las quimioterapias sí que hay pacientes que presentan efectos secundarios bastante tardíos, sobre todo la neurotoxicidad. Imagino que a eso harán referencia algunos pacientes, porque se notan las manitas y los pies dormidos y cierta dificultad funcional cuando han pasado meses o incluso años después de la quimioterapia. También algunos tienen trastornos metabólicos, cierta tendencia a la diabetes, al colesterol, etcétera, etcétera, y mayor probabilidad de tener patología vascular. Pero vamos, son raros. Yo le diría a los pacientes que la inmensa mayoría de ellos, de los largos supervivientes, llevan una vida normal sin efectos secundarios tardíos que les impacten de una forma significativa, salvo esto que os comento un poco de la neurotoxicidad, lo único que pueden notar de forma residual. A continuación tenemos una pregunta para Isabel. ¿Existen grupos de apoyo para supervivientes de cáncer? Sí, existen grupos de apoyo. Además, hay numerosos estudios que avalan el buen resultado de estos tipos de grupos, porque sí que los pacientes se ha visto que es muy beneficioso que pacientes que ya han superado momentos de la enfermedad y etapas de la enfermedad o incluso que son largos supervivientes cuenten la experiencia y un poco acompañen en este proceso a los pacientes que están iniciando un tratamiento o que están en el diagnóstico, les pueden servir de mucha ayuda desde su propia experiencia. También funcionan muy bien los grupos con terapeutas, pues también para abordar toda esta sintomatología que hemos ido viendo, ¿no? Que surge a lo largo de todo el proceso del tratamiento, desde el diagnóstico hasta luego ya años después en la supervivencia y pueden ser muy, muy beneficiosos. En GEPAC, de hecho, pues estamos ahora poniendo, bueno, está la semillita ahí un poco de empezar a crear estos grupos de ayuda para pacientes, con pacientes expertos o con terapeutas, porque sí que son muy beneficiosos para los pacientes. Vale, a continuación tenemos un par de preguntas para Verónica. ¿Cuánto tiempo pueden durar los problemas urinarios, por un lado? ¿Y cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales? Los problemas urinarios también, vuelvo a lo mismo, depende un poco de a qué sean debidos. Quiero decir, si se deben a una RTU, a una radioterapia, normalmente desaparecen prontito, se deben al efecto inflamatorio de la intervención y desaparecen prontito. Si se les ha sometido a un protocolo de preservación vesical, desaparecen pronto. Los trastornos funcionales por una cirugía radical hecha, una cistectomía radical, etcétera, etcétera, pues esos ya dejan unas secuelas de por vida a las que el paciente se tiene que adaptar, se tiene que adaptar a una nueva forma de funcionamiento. Es decir, hay los efectos agudos de los tratamientos cuando los estamos poniendo y los efectos tardíos que generan una derivación quirúrgica, que a fin de cuentas es una vía anormal de funcionamiento urinario. Y en cuanto a las relaciones sexuales, la verdad es que no sé cuándo los urólogos permiten llevar a cabo una función normal, pero yo imagino que prontito, probablemente pasado el mes de la cirugía puedan empezar a mantener una función sexual más o menos normal. Muchos de ellos pues tienen problemas, pues como hemos comentado ya, de erección, de eyaculación, etcétera, etcétera. Lo normal es acudir a la consulta del urólogo y que les ponga soporte si necesitan tratamiento medicamentoso, etcétera, etcétera. Como comentaba Isabel, hay cierto componente emocional también al respecto, hay un poco que adaptarse a la nueva situación y yo creo que tirando de todo este apoyo, en principio el paciente puede en un corto periodo de tiempo intentar mantener una función adaptada a su nueva situación y que hay que intentar que sea lo más parecido a la normalidad posible. Vale, tenemos una última pregunta, esta vez en relación a Isabel. Mi mujer es mi cuidadora principal y la situación le afecta psicológicamente. Pregunta que si la asociación cubre esta atención psicológica. Por supuesto, ¿no? Enlazando también con lo que he comentado justo al inicio de mi ponencia y casi pues hacia el final, lo he recalcado en varios momentos, el cáncer
ya no solo relacionado con los efectos secundarios de los tratamientos, sino el cáncer como enfermedad afecta al global de la persona y afecta a la persona y a los familiares, al entorno cercano de la persona. Entonces, por supuesto, nosotros cubrimos desde GEPAC esa atención, tanto la atención a los pacientes que lo requieran como a los familiares que lo soliciten, pues un poco para intentar facilitarles pues toda esa adaptación al proceso y trabajar con toda esa sintomatología que aparece también relacionada con la enfermedad de los pacientes, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. Y bueno, con esto concluimos el seminario, efectos secundarios en el tratamiento del cáncer de vejiga. De nuevo, queremos dar las gracias a las dos ponentes por cedernos vuestro tiempo de forma altruista y muchas gracias a los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos que esa información les haya resultado interesante y les recordamos que si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de GEPAC, así como en la web que hemos realizado a tal efecto del mes del cáncer de vejiga 2022. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Adiós.